¿Qué tal familia, amigos, hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un jueves más de nuestros estudios de Romanos, completamente en vivo y en línea, donde semana a semana pues estamos juntos, no reunidos presencialmente, pero sí unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, estudiando estas verdades tan maravillosas de la palabra, estos tesoros que tenemos en Romanos, que desafortunadamente mucha gente les ha hecho la mala fama, que debido a que son preceptos y bases doctrinales muy profundas, pues algunas personas, decimos en México, le sacan, es decir, le huyen a estudiarlas, ¿verdad? Le tienen miedo y dicen, no, yo con eso no me meto. Y pues gracias a Dios que ustedes han hecho este reto de valientes, y creo que hemos experimentado a lo largo de estos meses, cada semana, que si bien son verdades profundas, pues bueno, con la dirección de Dios podemos comprenderlas de forma práctica, de forma que entendamos bien lo que significa cada una de ellas, y no solamente que entendamos, sino que también pues sepamos cómo aplicarla a nuestras vidas. Estamos ya a medio camino, estamos hacia la recta final del capítulo 8, donde les pido que me acompañen abriendo sus Biblias donde quiera que se encuentren, excepto si vas manejando tú sigue atento al volante y únicamente escucha, no quiero ser cómplice de ningún accidente. Y bueno, es la última semana que estaremos en este horario. Al final del estudio les compartiré que ahora tendremos el estudio cada jueves de 7 de la tarde, hora del centro de México, a 8 de la noche. Y no te preocupes, si tú no puedes conectarte a las 7, a las 8 termina la transmisión, el video se sube de forma automática y puedes verlo ya que esté totalmente arriba, ¿verdad? Este cambio de horario pues obedece a que, como ustedes lo saben, a partir del domingo pasado estamos en Vidanueva para el Mundo, Toluca, donde un servidor se encuentra pastoreando, estrenando un nuevo lugar que al estar reunidos ya de forma permanente, al tener un lugar fijo, estaremos teniendo estudios bíblicos con diferentes maestros y con diferentes temas todos los días de la semana. Si tú vives en el Valle de Toluca, híjole, mantente atento, vamos a publicar ya literalmente el menú, porque es todo un buffet, ¿verdad? Entonces mantente ahí atento porque estaremos ya anunciando, bueno, ya comenzamos en algunos grupos y en las redes de Toluca. Ay, espéreme tantito, es que estoy poniendo esto en silencio. Casi he hecho a perder aquí la transmisión. Entonces les decía que estamos ya compartiendo este menú, y pues bueno, el jueves tendremos un estudio presencial de 8 a 9 de teología sistemática que estará compartiendo mi mamá Mónica Alducin, y habrá otro a las 7, pero será de liderazgo, más para los servidores, así que lo que estamos procurando es tratar de que no se empaten los estudios, que no haya dos al mismo tiempo, en la medida de lo posible. Más adelante esto será imposible, pero ahorita de arranque lo que queremos pues es fortalecer a cada estudio y no ponernos, digamos, entre comillas, una pues autocompetencia interna, ¿no? Entonces lo que queremos es que cada estudio se pueda fortalecer, y por eso pues es que tendremos este cambio de horario a partir de la próxima semana. Pero bueno, vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta hora porque podemos estar unidos en un mismo sentir. Pedimos tu dirección, tu guía, para que nos des entendimiento, Señor, y que estas palabras sean de bendición para nosotros. Quita todo estorbo del medio, que nada se interponga entre tu palabra y nosotros, que seas únicamente tú, Señor, sembrando una semilla que dé fruto en nuestros corazones. Te pedimos que así sea hecho en el nombre de Jesús. Amén. Y pues bueno, Romanos capítulo 8, hemos estado estudiando las 7 adversidades de un cristiano que menciona el apóstol Pablo. Culminamos hoy con la última de ellas, que es nada más y nada menos que la muerte. Y por eso hemos titulado este mensaje Ni la muerte, 3 puntos suspensivos, porque vamos a ver lo que ya hemos adelantado anteriormente, y es pues que ni siquiera la peor de las aflicciones, o sea, lo peor que te puede pasar en el peor de los casos es que por alguna aflicción mueras, y no tienes que temer porque ni siquiera eso te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, por medio del cual tenemos el regalo, la promesa, la esperanza verdadera de la vida eterna, que es donde tiene que estar nuestra mirada y que es lo que nos hace permanecer firmes aún ante el más extremo de los casos, que es la muerte. Es paradójico que hoy en día nos aferramos a la vida a toda costa,
y no estoy diciendo que no lo tenemos que hacer, ¿verdad? Pero hagámoslo por el motivo correcto. Como el apóstol Pablo decía, dice, es que yo ya quiero partir con el Señor. Es creo que de las palabras más famosas de Pablo, ¿no? Dice, pero también me quiero quedar aquí por causa del Evangelio, porque él tenía el anhelo de encontrarse con el Señor, pero al mismo tiempo él amaba predicar la palabra y él vivía, y como lo vimos en uno de los primeros estudios de Romanos, él tenía un llamado que lo trascendía a sí mismo, él entendió que no vivía para su propia agenda, que el cristiano fue creado por medio de él y para él, y que hemos de vivir de acuerdo al propósito que tiene en nuestras vidas. Según Colosenses 1:15 en adelante, todo fue creado por él y para él. Y Pablo decía, y si me das a elegir, no sé qué escoger, porque quiero partir, pero también quiero seguir compartiendo, así que pues él lo resume, dice, el vivir es Cristo, y el morir no dijo es ganancia, no dijo es tragedia, perdón, dijo el morir es ganancia. Esto es impactante porque hoy mucha gente se enoja con Dios, se deprime, se aparta de la fe cuando está entre la vida y la muerte o cuando pierde algún ser querido. Entonces es comprensible que haya un tiempo de desánimo, es comprensible que a lo mejor haya tristeza porque extrañas la presencia de alguien, ¿verdad? Pero cuando en verdad tenemos esa fortaleza en la esperanza de la vida eterna, nosotros tenemos que seguir adelante, pase lo que pase. Vamos a Romanos capítulo 8 y vamos a seguir leyendo. Dice así en el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual, dice Pablo, estoy seguro, no dice a lo mejor, quizá, tal vez, dice él, tengo la certeza que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y para que nadie pregunte, ¿y qué tal esto? ¿Y qué tal aquello? ¿Y qué tal otro? Él dice, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No sé si tuvimos algún problema con la transmisión, así que lo voy a verificar porque veo que dice que seguimos en vivo, pero se quedó estático. No creo que sí seguimos todavía. Mi tema es que desactivo la opción de leer los comentarios durante la transmisión. Los veo yo después. Cuando acabamos la transmisión, les he dicho, siempre los leo. Pero durante la transmisión, para no distraerme, ¿verdad? Y no parecer ahí Chabelo mandando saludos, lo desactivo. Pero ya estoy aquí confirmando que sí seguimos en vivo y a todo color. Ya me estoy autoviendo a mí mismo aquí. Es que hace poco me sucedió esto, que de repente no hubo movimiento ahí en la estadística de cuántas personas están en vivo y me empezaron a llamar por teléfono para decirme que ya no estaba en vivo y llevaba 10 minutos predicándole a la computadora nada más. Pero ahorita al entrar veo que todavía continuamos. Entonces, te decía, hoy nos aferramos a la vida y está bien si el vivir es Cristo, pero tenemos que entender que tarde o temprano solamente hay una cosa segura en esta vida y es la muerte. A menos que Cristo venga antes por nosotros, querida familia, tenemos que hacernos a la idea y preparar a nuestras siguientes generaciones, hacerles saber a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros seres queridos, que tarde o temprano todos tenemos que morir. Nosotros le hemos dicho a nuestra nena, aunque yo quiero vivir muchos años y me cuido para hacerlo y espero estar con ella, etcétera, etcétera, le hemos dicho, nena, no tenemos la vida asegurada y el día que papi y mami partan, acuérdate que nos vamos a ver nuevamente en la presencia de Dios, en el cielo, porque yo no quiero que el día de mañana, si el Señor nos llama antes de lo esperado, pues ella crezca enojada con Dios porque nunca le explicamos esto. Y es de los problemas de este pseudoevangelio humanista que se predica hoy en día, ¿no? Tan enfocado en el ser humano que cuando sucede algo que no entendemos, que no nos gusta, pues mucha gente se enoja con Dios. Sucedió mucho en la pandemia que personas perdían a sus seres queridos y repito, se entiende que haya tristeza, que haya dolor, que aunque crean en la esperanza de la vida eterna los extrañen,
que al extrañarles pues haya ese pesar en su corazón. Es como que se va un hijo tuyo a estudiar al extranjero y sabes que va a regresar dentro de 6 meses o un año y que le vas a volver a ver, pero es natural que en ese tiempo en el que lo vuelves a ver pues tú lo extrañas, pero te fortaleces con la esperanza de que sabes que lo vas a volver a ver, que no es un adiós definitivo, que es simple y sencillamente un hasta luego. Y es de aquí que Pablo dice, ni la muerte nos puede separar del amor de Dios. Y tenemos que estar entonces tranquilos de que aunque no le gusta a nadie morir, para el Hijo de Dios la muerte no es un adiós, es un hasta luego. Es simplemente pasar a lo que sigue, no es dejar de vivir, es comenzar a vivir. Es el inicio del principio apenas, es el comienzo de lo mejor. Y por eso que te estaba contando hace rato, antes de autodistraerme, gracias a mi teléfono que se quedó bloqueado, Jesús le dijo a sus discípulos cuando los envió a predicar, muchachos, los van a perseguir, pero no teman a aquellos que pueden matar el cuerpo, porque no pueden destruir su alma en el infierno. Si tú te das cuenta, sus palabras pues no son muy alentadoras humanamente hablando. Imagínate que un pastor envía un grupo de misioneros a la sierra y les dice, hey, no se preocupen, todo va a estar bien, Dios va a estar con ustedes, los va a respaldar. Miren, muchachos, lo peor que puede pasar es que los maten, pero van al cielo, ¿verdad? Nadie diría, ay, qué amable pastor, qué lindas palabras. Pero lo que Jesús está diciendo, lo peor que puede pasar es que los maten, pero cuando creemos que viene la vida eterna, ¿cuál es el problema? Entonces, el último de los peligros, después de hablar de la tribulación, de la angustia, de la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, el último, dice Pablo, es la espada, que era un símbolo de muerte. Muchos de los creyentes en esa época eran degollados por causa de su fe. Y Pablo pregunta, y pregunto yo en esta noche, ¿puede la espada, el COVID, un infarto, un asesinato, un accidente aéreo, lo que sea, separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús? No. Aún consciente, como dice en el 36, que era considerado muerto todo el tiempo, que era contado como oveja de matadero, él no veía la muerte como el fin de la vida de alguien o la derrota. A veces vemos que Dios no responde de acuerdo a lo que queremos y oramos por un enfermo y no sanó. Y la muerte no es derrota, al contrario, es la victoria. Y dice, en todas estas cosas, subrayen todas porque incluye la espada, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hemos vencido ya nosotros también sobre la espada, sobre la muerte. No porque nos ganamos esa victoria, sino porque Jesús, al resucitar de entre los muertos, demuestra su señorío sobre la muerte, su poder sobre la muerte, y nos promete que Él es la resurrección y la vida, y que todo aquel que crea en Él, aunque esté muerto, hijo, vivirá. Cuando nosotros entendemos esto y creemos que al creer en Él viviremos, ya no hay miedo a la espada. Ya no hay enojo con Dios cuando vino la espada. Ya no hay una frustración desalentadora cuando viene la espada, porque sabemos que la espada no puede terminar con nuestras vidas, porque como Jesús dijo, acaba con nuestro cuerpo, pero no puede destruir nuestra alma, no puede arrebatarnos la vida eterna. Por eso los primeros cristianos, cuando los amenazaban y les decían, niega a Cristo o te matamos, decía, haz lo que quieras conmigo. Imagino a Pedro pensando dentro de sí mismo, brother, ¿de qué estás hablando? Tú no puedes acabar con mi vida, no le puedes arrebatar la vida a alguien que tiene la vida eterna. Entonces, querida familia, tenemos, sin incitar a la irresponsabilidad, lo aclaro, ¿verdad? Pero tenemos que dejar de temer a la muerte. Cuando Satanás tentó a Jesús y le dijo, avéntate del pináculo y Dios va a enviar a sus ángeles que te guarden, tampoco lo hizo. No se trata de hacer tonterías. Voy a manejar a 240 kilómetros por hora porque no le temo a la muerte, aleluya. No, hay que ser responsables, hay que ser prudentes, pero no podemos nosotros permitir que el miedo a la muerte nos gobierne. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 14, acerca de esto, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, fíjate,
al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El diablo tenía tiempo pasado el imperio de la muerte. Según las estadísticas, las encuestas, es a lo que más le teme la gente. Y el enemigo que trabaja con mentiras y que trabaja también con temor, gobernando y teniendo el imperio de la muerte, tenía mucha gente esclavizada a este miedo, pero ya no es más el Señor, porque Jesús le arrebató ese imperio al demostrar que tenía poder sobre la vida y sobre la muerte. Vamos a continuar leyendo y dice en el versículo 15, fíjate, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a certidumbre. Qué fuerte es este pasaje. Había gente que estaba muriendo en vida. Había gente que dice, léelo con atención, durante la vida, mientras estaban vivos, viviendo como muertos, porque dice que vivían sujetos a servidumbre, esclavizados, aterrorizados por el temor de la muerte, sujetos a servidumbre, a muchos tipos de servidumbre. Hay gente, ubícate en el contexto de la iglesia primitiva, en el contexto de Daniel, en el contexto de los 3 amigos de Daniel, que hacer lo correcto implicaba para ellos perder la vida. Entonces había gente que se corrompía y que se volvía esclava de los demás con tal de seguir viviendo. Gente que se inclinó ante Nabucodonosor, gente que dejó de clamar a Dios por miedo al horno de fuego, al foso de los leones, gente que no entró a Canaán por miedo a los gigantes, gente que por miedo a morir nunca vivió. Y esto es como un juego de palabras un poco extraño, pero es la realidad que hemos visto en todas las generaciones, en toda la historia del pueblo de Dios. Hay gente que por miedo a la muerte nunca vive. Hay gente que no vive, que sobrevive, y sobrevivir no es vida. Y aclaro que no estoy hablando del COVID, ¿eh? Ya pasó, yo sé que muchos nunca estuvieron de acuerdo con mi posición y ya estamos en otra etapa y no estoy hablando al respecto, que este era uno de mis puntos durante la pandemia, pero me refiero ahora al día a día en nuestras vidas. Hay gente, por ejemplo, que tiene terror de subirse a un avión, que tiene, como lo veíamos la semana pasada, miedo de que si me voy a un viaje misionero y me pasa algo. Hay gente que yo conozco que tiene miedo de salir de casa por la inseguridad que se vive en el país. Y vuelvo a insistir, como la semana antepasada, perdón. O sea, no se trata de que seamos locos y absurdos, incongruentes, irracionales, y digamos, me voy a meter a la colonia más peligrosa a las 3 de la mañana porque Dios me guarda. Hay que ser prudentes, hay que tener cuidado, hay que buscar vivir con precaución. Jesús dijo, los envío como ovejas en medio de lobos, sean prudentes como palomas, astutos como serpientes. La serpiente nos avienta hasta que calcula bien la velocidad y la distancia que tiene que recorrer para atrapar a su presa, y así tenemos que ser en este sentido calculadores de lo que vamos a hacer, porque estamos en un mundo peligroso. Pero otro extremo es que digas, no salgo de mi casa porque tengo pánico, ¿verdad? Y yo conozco gente así, que no vive porque tiene miedo de todo, y si viajo y me accidento, y si tengo hijos y viene el fin del mundo, y si me caso y me engañan y no soy feliz, y si tengo un noviazgo y me vuelven a partir el corazón, y si oro por el enfermo y no sana, y si empiezo a predicar la palabra y me pongo nervioso y no sé qué decir. Y bueno, ya me estoy desviando de otros tipos de temor, pero regresando al punto principal, por el miedo a la muerte, viviendo sujetos a servidumbre, por el miedo a la muerte, sobreviviendo. Y hoy en día, como te decía hace 15 días en el último estudio, es difícil de hablar del peligro que vivimos como cristianos, porque en Occidente no somos perseguidos a muerte por nuestra fe, de modo que tenemos que aplicar este principio de otras formas, pero para ellos ser obedientes implicaba la muerte. No negar a Cristo implicaba la muerte. Predicar la palabra implicaba la muerte. Por eso el domingo les decía, entre broma y broma la verdad se asoma, les decía, lo que pensaría el apóstol Pablo, que vivió peligros de ríos, de ladrones, de desiertos, de mares, de naufragios, de cárceles, de ser apedreado,
si viera que nuestra queja es que estuvimos 15 minutos parados en una avenida para entrar a la iglesia. Los de Toluca entenderán que por supuesto estamos trabajando en todo eso para tener de todas formas mejor logística, ¿verdad? Y hacer todo lo que se pueda, pero pues si no se pudiera y nos toca formarnos 15 minutos para entrar o para salir, mi hermano, híjole, estás viviendo en la gloria a comparación de lo que ellos vivían. Les cuento un poquito a los que nos siguen de fuera. Estrenamos el domingo pasado nuevas instalaciones y hay cosas de logística que tienen evidentemente que mejorar. No tenemos todavía los elevadores habilitados, así que, pues bueno, la cuestión de entrada y salida es un poco más compleja que antes, pero yo con cronómetro en mano lo medí. Lo que mucha gente se formó para entrar fueron 15 minutos y les tomó otros 15 minutos en salir. Tú cuando llegas al cine actualmente llegas a la hora, pero hubo un tiempo hace muchos años donde llegabas 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos para ver una película y te formabas y nadie la hacía de tos por eso, ¿verdad? Entonces, la verdad es que sí es sorprendente que haya personas que se molesten porque tuvieron que padecer eso por causa de su fe. Pero bueno, haremos lo que tenemos que hacer para mejorar esa parte, pero es increíble al punto al que hemos llegado que nos quejamos por esas tonterías. Cuando estamos leyendo que en ese entonces la vida les costaba la muerte. Vivir su fe y servir al Señor y congregarse no implicaba estar 15 minutos formado para entrar o para salir. Implicaba correr el riesgo de que hoy podías perder la vida, que mañana podías no amanecer. Y aún así, muchos de ellos siguieron fielmente al Señor hasta el final, porque creían esta verdad y porque no dejaron que la amenaza de dejar de vivir les arrebatara el propósito que Dios tenía para sus vidas y que los gobernara y que los esclavizara. Hay mucha gente, vuelvo a citar Hebreos 2 del 14 al 15, que vive en servidumbre, que no está viviendo, que está sobreviviendo por el miedo a la muerte, por el miedo a dejar de vivir. Mis hermanos, si en verdad creemos que tenemos la vida eterna, seremos prudentes, viviremos para Cristo, tendremos cuidado, pero entenderemos que tenemos un llamado que nos trasciende. Y el día de mañana, que por un accidente, por la violencia, por una enfermedad, por una razón inexplicable, Dios nos llame a su presencia, lo último que haremos será enojarnos con Él. ¿Cómo vamos a enojarnos con Él cuando creemos que nos espera la vida eterna? Quien está enojado con Él es porque no ha creído en verdad que le espera la vida eterna. Y yo sé que hay gente que ha pasado cosas que a lo mejor nosotros no entendemos y que seríamos hipócritas en tratar de entenderte. No quisiera saber lo que siente alguien que perdió un hijo cuando tú esperabas que él te enterrara a ti. Pero conozco testimonios de hermanos que han pasado por esto y que es increíble cómo siguen viviendo con ese ánimo, porque ellos creen estas palabras. Yo no puedo ponerme aquí de ejemplo y te soy honesto, no quisiera nunca utilizarme como ejemplo de este tipo de enseñanza. Pero así como a veces, como lo acabo de hacer, citamos el mal ejemplo de otros, también tenemos que ser honestos y reconocer que sigue habiendo grandes hombres y mujeres de fe que son ejemplo de que sí se puede y que la gracia de Dios sigue siendo suficiente y que sus promesas y su presencia son tan reales que pueden sostener una persona aún en medio de dificultades como estas. Personas que tú imaginarías que sus vidas iban a desmoronar, que perdieron a su niño, a su niña, de forma inesperada, inexplicable, y que ves cómo se fortalecen en el Señor, y que los ves con paz, y que dicen me duele y le extraño, y evidentemente es comprensible. Seríamos los peores fariseos en reprocharles esto, como te lo dije hace rato. Aún un hijo que se fue a estudiar al extranjero, aunque sigue vivo, le extrañas y extrañarle te duele. Yo hace poco publicaba que estuve una semana en un viaje de trabajo y extrañaba horrores a mi hija. Y llegando, lo primero que le dije a mi esposa y a mi hija es: no vuelvo a salir más de una semana sin ustedes de trabajo. O
sea, salvo que sean lo que regularmente es el fin de semana, a lo mucho una vez al mes, porque más de eso yo no considero que sea correcto, porque mi prioridad tiene que ser mi casa y la iglesia local que estamos pastoreando. Pero cuando se llega a presentar y sea más de este tiempo, yo no me quiero ir solo. Entonces sabía que las iba a volver a ver y todo, pero aún así las ganas de estar con ellas pues causan una incomodidad. Entonces no estoy hablando de esto. Estoy hablando de que hay gente que abandona la fe por completo, totalmente decepcionada de Dios, enojada con Dios, y ahí sí ya no es correcto. Entonces se entiende que haya dolor y me lo han dicho, me duele y le extraño y me pesa, pero es increíble cómo creen tanto en la vida eterna y están tan seguros que Jesús venció a la muerte y le arrebató ese imperio a Satanás, que siguen adelante y que pueden ser capaces de sonreír y que muchos de ellos hasta sirven al Señor y ayudan a otros y aconsejan a otros y oran por otros y son de bendición por otros. ¿Por qué? Porque cuando en verdad tenemos esa fe en la esperanza, en la promesa de la vida eterna y creemos lo que Pablo dice, ¿quién nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ni la muerte lo puede hacer. Entonces seguimos adelante, aun cuando nos hemos encontrado con ella cara a cara. Conozco testimonios de hermanos que siguen adelante a pesar de haber perdido un ser querido. Conozco testimonios de hermanos que siguieron adelante a pesar de haber estado a punto de morir. Escuchaba recientemente en un retiro para pastores que tuvimos 3 días de gran bendición la semana pasada, que no tuvimos estudio justamente porque en esos 3 días estaba el aire acondicionado a tope y me resequé un poco de la garganta. Y uno de los pastores compartía cómo apenas hace menos de 2 años perdió a su esposa y ella todavía era relativamente hablando joven y decía él, dice, conozco a personas que su vida es un desastre, que hacen mal, que están amargadas y siguen vivas. Y dice, mi esposa era humanamente hablando una buena mujer, amaba a Dios, la amaban a ella, amaba a su familia, a sus nietos, y Dios la llamó y dice, no entiendo, y fue difícil, pero sigo adelante, porque Él cree dónde está, porque Él ha entendido que la meta del cristiano, mis hermanos, no es vivir 200 años aquí en la tierra y conquistar el mundo, que nuestra herencia está en los cielos. Y por eso en Hebreos capítulo 11, en esta conocida como la Galería de los Héroes de la Fe, la Biblia habla que hubo algunos hombres que murieron sin haber alcanzado lo que se les prometió, porque creían que Dios tenía para ellos una herencia mejor, una patria mejor, que era la celestial. ¿Por qué mucha de esa gente no se enojó con Dios cuando no alcanzó lo que esperaba aquí en la tierra? Porque entendieron que nuestra meta final es la vida eterna, no conquistar esta vida. Entonces, si en esta vida lograste cosas, gloria a Dios, o sea, no lo estoy satanizando, pero no puedes vivir para eso. Este mensaje no solamente es una exhortación a mantenernos firmes cuando nos encontramos con la muerte, sino a entender para qué estamos viviendo, porque va de la mano. Porque a lo mejor hasta este punto tú dices, y aquí quiero cambiar tantito un poco la jugada de la enseñanza, a lo mejor hasta este punto dices, yo no me he enojado con Dios, yo he perdido seres queridos, yo he estado al borde de la muerte y sigo adelante porque tengo fe, pero no estás viviendo para Cristo. Y entonces tampoco sirve de mucho que sigas vivo. El día que nos muramos es para encontrarnos con Él, y mientras seguimos vivos, como te lo dije al principio del mensaje, tenemos que entender que tenemos un llamado que nos trasciende. Y no estoy diciendo te renuncia a tu trabajo y sirve a Dios, sino sirve a Dios en tu trabajo. La Biblia nos enseña, y lo hemos visto infinidad de veces, que glorifiquemos a Dios con toda nuestra manera de vivir. Si tú estás viviendo solo para trabajar, para hacer dinero, eso no es vida. Tú tienes que entender que somos la luz del mundo, que somos la sal de la tierra. Pídele a Dios que donde quiera que estés te ayude a hacer luz. No estoy hablando de que te pongas a evangelizar en horas de trabajo, porque eso es robar, porque es hacer algo para lo cual no te están pagando. Pero pídele a Dios que te dé gracia para conocer gente a la cual tú edifiques y que personas conozcan a Cristo a través de tu vida, que tú puedas orar por otros, que tú puedas aconsejar a otros, que no es nada más
trabajar para comer, comer para vivir, vivir para trabajar, que tenemos un llamado que nos trasciende, que fuimos comprados a precio de sangre y que mientras vivamos tenemos que vivir para Él. Que el día que Dios nos llame a su presencia, haya paz en nuestro corazón, que estemos listos. Yo no entiendo cómo hay gente de más de 90 años que afirma creer en Cristo y aunque ya vivieron toda una vida, siguen sin entender que tarde o temprano tienen que partir. Y lo digo porque, aunque no lo creas, nos piden mucho en oración que pidamos por la sanidad de personas que ya de edad avanzada están muy delicadas, que inclusive algunas de ellas llevan tiempo viviendo en condiciones que no son ni siquiera humanas, que ya es para que dijéramos, Señor, aquí está, te lo entregamos, pero que siguen aferrados. Pastor, ore por mi abuelita que tiene 97 años y que está hospitalizada y que está en cama para que Dios la sane. Y no quiero sonar frío, pero mi pregunta es, ¿cuándo creen entonces que tiene que morir? O sea, creemos que Dios sigue sanando, pero todos los hombres de la Biblia ya no están aquí, porque aunque eran grandes hombres de Dios, les llegó su momento y todos partieron. Y mi pregunta es, si Pablo tuvo su momento, y Timoteo tuvo su momento, y Pedro tuvo su momento, y Juan tuvo su momento, y David tuvo su momento, ¿por qué creemos que no va a llegar el nuestro? Y estamos aferrados a lo nuestro y no somos capaces de entregar al Señor, quizá porque seguimos viviendo una vida egoísta para nosotros y no hemos creído a dónde vamos. Entonces les digo muchas veces, con todo respeto, hermano, vamos a orar por tu abuelita, pero pues ¿no crees que a lo mejor ya el Señor la está llamando a su presencia? O honestamente, ¿cuál es la idea? ¿Que compita con Matusalén, que viva 700 años y que construya un arca como Noé los próximos 100 años de su vida? ¿Cuál es la tirada? Hay un momento en el que tienes que entregar a la gente que Dios está llamando. Yo únicamente pediría que Dios prolongue su vida si no ha conocido a Jesús como Señor y Salvador, para que en el tiempo que le resta de vida pueda el Señor concederle la gracia y la oportunidad de encontrarse con Él. Pero si tú ya tienes a alguien que ha entregado su vida al Señor y que esté en un estado delicado, a lo mejor es momento de entregarle. Alguna vez les contamos de cuando partió mi abuelita, que mucha gente conoce porque durante muchos años iba cada semana a la congregación, porque en el Instituto Teológico ella era parte de la mesa directiva en la cuestión académica, y ella fue maestra muchos años y era la que calificaba los exámenes y era bien dura, ¿verdad? Y la gente la quería muchísimo. Todos los que han pasado por el IT y las primeras generaciones la recordarán mucho. Y hace algunos años el Señor la llamó a su presencia y me acuerdo que hicimos una reunión porque no tuvimos la oportunidad pues de prepararnos y avisar a la gente que la quería y que pudiera estar ahí en este adiós simbólico. Entonces tuvimos un momento especial donde algunas personas compartían sus testimonios y le dimos gracias a Dios por su vida. Y me acuerdo que pues cuando me tocó compartir el testimonio de la familia, les dije, hermanos, estamos todos en paz y muy contentos. Y hay gente que se espanta, ¿cómo contentos? Y dijimos, sí, ella ya tenía mucho tiempo sufriendo, hubiera sido egoísta aferrarnos a que siguiera aquí entre nosotros en esas condiciones. Ya no era lo mejor para ella. Y a lo mejor Dios te está llamando a soltar a alguien en este momento y entender que estás siendo egoísta en quererle tener así contigo en esas condiciones, que ya no se vale por sí mismo, por sí misma, que está sufriendo demasiado. Y mi pregunta es, si en verdad crees a dónde va, ¿cuál es el problema con entregársela al Señor? Es como que un ser querido te dice, me voy a ir 6 meses a Europa y todo va a estar bien, y que tú te aferres a tenerlo. No, 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 aquí te quiero amarrado en la cama. Si ese familiar tuyo, que está tirado en cama convaleciente, pudiera médicamente salvarse y recuperarse al 100%, y tener la oportunidad de irse por todo el mundo con todo pagado en lo mejor de lo mejor durante un año, ¿no te alegrarías? ¿Quién se atrevería a decir, no, que se quede en la cama amarrado? Tú dirías, gracias, porque sabes a dónde va.
Ahora, cuando alguien muere en Cristo, esto es lo que sucede, pero a una escala mucho mayor. Porque esa persona en un abrir y cerrar de ojos se encuentra completamente sana y no viajando un año por el mundo, sino por los siglos de los siglos en el paraíso, en el reino de los cielos. Si tan solo pudieras visualizarle parado, parada de la cama, en la presencia de Dios, te alegrarías y dirías gracias. Y dirías ya que se pare y que se levante y que se vaya. Y se lo entregarías al Señor. Y esto es lo que sucede cuando partimos en Él. Y no sé si lo tienes que aplicar ahorita hacia alguien más. Algún día hacia tu propia persona. Cuando te encuentres, y si es tu caso en el hecho de muerte, entiende que no estás a punto de ser puesto 3 metros bajo tierra. Pablo habla acerca de los que morían como aquellos que estaban solamente dormidos, porque el cuerpo físico es el que duerme, pero el espíritu inmediatamente va a la presencia de Dios. Y en la segunda venida de Cristo, cuando reinemos sobre los nuevos cielos y la nueva tierra, con nuestro cuerpo glorificado, será un cuerpo que podrá brincar, saltar, nadar, correr, pero al 100% de su capacidad. Actualmente muchos teólogos creen que hay un cuerpo temporal en el estado intermedio, es otro tema que tiene que ver ya con la eternidad. El punto es que hay una recuperación instantánea, inmediata, y un encuentro con Dios hoy, no mañana. Jesús le dijo al ladrón al lado de la cruz: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando él escuchó esas palabras, ¿cómo podía seguir frustrado por el hecho de estar ahí? Imagínate ahí en esa cruz y escuchar al Mesías que te dice: hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Yo no creo que en esa cruz él hubiera estado clamando porque lo bajaran. Él estaba esperando a ver en qué momento dejaba de respirar y decía: ya nos vamos. Entonces, Pablo por eso decía, el morir es ganancia. Si Pablo hubiera estado en un hospital convaleciente y se entera que la iglesia está orando por él para que Dios lo sane, se hubiera enojado con todos nosotros. Hubiera dicho: no, ya déjenme partir. Un creyente que entiende esto es un creyente que anhela ese encuentro con el Señor. Es un creyente que no le teme a la muerte. Es un creyente que vive para Él, pero que no está aferrado a esta vida. Y yo sé que todos tenemos diferentes motivos de seguir viviendo y que el principal muchas veces es nuestra familia, nuestros seres queridos, pero tenemos que asimilar que es parte de lo que implica vivir y que es imposible brincarte esta parte del proceso y que lo único que podemos y tenemos que hacer es estar preparados. Y prepararse no es tener el mejor seguro de gastos médicos, el mejor doctor, la mejor medicina, porque aún habrá algún día que ni todo eso te libre de la muerte. Y lo único que te dará fortaleza en ese momento es la certeza de la vida eterna. Dice el Salmo capítulo 116, en el versículo 15. Salmo capítulo 116. En el versículo 15 dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Qué fuertes palabras. O sea, mientras todo el mundo lo ve como una tragedia, Dios, dice la Biblia, que para Él es algo estimado, algo valioso. Porque Dios se está encontrando con sus hijos. Y este es lo más hermoso y maravilloso del asunto. Imagínate que tú te vas de viaje, supongo que estás casado, porque sé que hay algunos solteros ahí que les va a costar trabajo entender este ejemplo, pero imagínate que estás casado, imagínate que tienes hijos, te vas de viaje 3 meses con tu esposa por todo el mundo, le encargas a tus hijos a alguien, ese alguien se encariña tanto que cuando regresas le duele entregártelos. Pero te los tiene que entregar, no hay opción, son tuyos. ¿Tendría sentido que esta persona se enojara contigo? Que te dejara de hablar, que hablara mal de ti, que se amargara y que cuando le preguntaran ¿por qué? Porque me pidió a sus hijos, después de 3 meses de cuidárselos, me pidió que se los entregara. Tú te morirías de risa y dirías: está completamente loco.
¿Cómo se le ocurre enojarse conmigo? Le agradezco el favor que me hizo, ¿verdad? Pero son mis hijos. ¿Has prestado algo alguna vez que tuviste que pedir que te regresaran? ¿Y que la gente se enojó cuando se los pediste? Dices, pero si era mío, brother. A lo mejor sucede con dinero, que es lo más común, ¿no? Pero imagínate que prestaste tu coche o que prestaste el teléfono y que se enojaran contigo porque pides que te regresen lo que es tuyo. Bueno, así de absurdo suena cuando nos enojamos con Dios porque nos pide lo que le pertenece. Todos nosotros que hemos sido comprados a precio de sangre le pertenecemos a Él. Y algún día Él nos va a llamar. Y la gente que nos rodea tiene que entenderlo, somos suyos. Nuestros padres, hijos, amigos, hermanos, no nos pertenecen, todo es de Él. Y podríamos extender esto a nuestras propiedades, nuestra salud, ministerios. Hace poco lo compartía con los servidores, no somos dueños de nuestra posición, no somos dueños de la iglesia. Tenemos que estar dispuestos a entregarle a Dios lo que nos pida. De ahí nacen las divisiones, las envidias, los pleitos, de creer que algo es nuestro. Y nos aferramos tanto que no lo queremos entregar. Y pastores que cuando les piden que entreguen el ministerio, no, y divido y tantas cosas porque no hemos entendido que solamente somos administradores, que ni dueños de nuestra vida somos. Entonces cuando alguien parte, lo hermoso del asunto es que es como Dios, en este ejemplo, en esta analogía, regresando del viaje diciendo, quiero que me regresen lo que me pertenece. Y es estimada para Dios la muerte de sus hijos porque esto representa el encuentro con ellos por la eternidad. Entonces, tú cuando alguien parte, visualizas que estás perdiendo a esa persona, pero de entrada no la estás perdiendo porque la vas a volver a ver, la vas a reconocer y va a seguir habiendo una relación especial en la eternidad. De todo esto ya he hablado anteriormente en otras series. Pero mira lo hermoso del asunto, esa persona se está encontrando con su padre. Está regresando la persona del viaje y papá con brazos abiertos le dice, ya quería estar contigo. Dios estima la muerte de sus santos porque representa el encuentro con Él por los siglos de los siglos. Hebreos capítulo 11, regresamos. Versículo 16. Te lo cité hace rato, pero lo quiero leer, no lo quiero dejar pasar. Dice, pero anhelaban una mejor. Dice, esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Y de inmediato da el ejemplo de Abraham, que dice que por la fe, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofreció a su unigénito. Y habiéndosele dicho en Isaac, te será llamada descendencia. Se lo pide el Señor. ¿Y por qué está dispuesto a entregarlo? Dice el 19, porque él pensaba que Dios era poderoso, aún para levantarle de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham creía que si él entregaba a su hijo y era la voluntad de Dios, Dios podía resucitarlo. Ahora yo sé que a lo mejor tú dices, y si él creía que le iba a levantar de entre los muertos en vida, y nosotros también creemos que Él puede levantar a alguien que partió en vida de entre los muertos. Pero aun si eso no sucediera, en la vida eterna esa persona ya ha sido levantada. Ya ha ocurrido una resurrección. Por eso siempre decimos que el milagro más grande que podemos ver es la conversión de una persona. Cada persona que entrega su vida a Cristo es un testimonio de un milagro de resurrección. Imagínate que cada domingo llevaran a tu iglesia 1, 10, 15, 20 muertos y resucitaran. La gente se impactaría. Ese lugar se llenaría de curiosos queriendo ver lo que está sucediendo. Mi hermano, milagros más grandes que estos ocurren cada semana en tu iglesia si predica la palabra de Dios y si se llama un encuentro con Cristo. Porque cada que una persona le entrega su vida, esa persona está resucitando. Sería un milagro si alguien se levantara de entre los muertos para vivir 5, 10, 15, 20 años más, hasta 2 días más. Cuando una persona entrega su vida a Cristo, esa persona está resucitando para vivir por los siglos de los siglos. Por eso la conversión es un milagro más grande que la resurrección, porque es una resurrección, pero no temporal, sino permanente y eterna.
Uyuyuy, ayayay, no sé si lo habéis visto de esta manera. Ni yo lo he visto así hasta ahorita que lo estoy compartiendo contigo, me cae el 20. Cuando una persona entregó su vida al Señor, esto es lo que sucede. Y por eso es que mientras vivamos tenemos que vivir para Él. Y más que pedir que Él nos dé mucha sanidad y largura de años, que nos conceda que la gente que nos rodea le entregue su vida. Porque entonces ya han resucitado, ya tienen la vida eterna. Entonces pueden decir como Pablo, ni siquiera la muerte nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo es alguien que vivió cada uno de estos peligros, que pasó la persecución, la muerte, que vivió crisis y desnudez y peligro y espada a fin de cuentas. Y estaba tan seguro de que el Señor estaba obrando para bien en medio de todo esto, que escribe versículos antes, todo esto nos va a ayudar para bien. Y estaba tan seguro que nada podía arrebatar el regalo de la vida eterna, que concluye esta porción. Regresamos a Romanos capítulo 8, diciendo que en estas cosas, versículo 37, somos más que vencedores, por lo cual, y concluyo hoy, estoy seguro. Tú tienes que estar seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué increíbles declaraciones. No hay nada en el tiempo, espacio y materia, en el mundo físico, en el mundo espiritual, en lo que sucedió, en lo que está sucediendo o en lo que está por suceder. ¿Qué va a pasar? Que la economía mundial, que la guerra y las crisis y la inflación en todo el mundo arriba del 8%. Y ¿qué va a pasar? ¿Quién sabe? Pero de una cosa estamos seguros. Dios sigue siendo Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros seguimos siendo sus hijos y seguimos estando seguros en su amor. Su amor es el mejor seguro que nosotros tenemos. Si tienes otros tipos de protección, qué bueno. Y yo tengo esta protección para enfrentar la crisis, y yo esta para enfrentar la enfermedad, qué bueno. Pero que tu mayor seguro sea saber que estás firme en el amor de Cristo Jesús para contigo. Porque entonces no importa si pasas tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o hasta la espada, tú sabes que nada de eso te puede separar de ese amor. Y que en ese amor tú estás firme, porque en ese amor Él va a obrar a favor de nosotros su buena, agradable y perfecta voluntad. Mis hermanos, quizá tenemos que descansar más en esto que en otras cosas. Quizás has puesto tu paz, tu confianza, tu gozo en la cuenta, en el seguro de gastos médicos, en lo que dicen los exámenes clínicos, la opinión del doctor. Todo eso es importante, pero no puede reemplazar el seguro más grande que tiene un hijo de Dios, que es descansar en el amor de Cristo Jesús. Tú tienes que irte a dormir tranquilo, no por todas estas otras cosas, sino decir: Señor, gracias porque te amo y porque me amas. Y si me amas, tus planes para mí son de bien y no de mal, para darme el fin que esperas. Y tus planes para mí y tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y todas las cosas que pase van a obrar para bien. Y si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Y aún a través de todo lo malo que estoy pasando, tú vas a hacer algo bueno. Y es cuando tú puedes, como David, decir: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces estar confiado. Vamos a orar de esta forma para terminar. Dios, te damos gracias por tu palabra en esta noche, porque nos ha confrontado, Señor, y recordado que no somos, humanamente hablando, en esta vida eternos. Perdón si nos hemos enojado contigo, porque hemos estado, Señor, cerca de la muerte, ya sea en carne propia o alguien que amábamos o que amamos. Señor, aunque hay cosas que no entendemos, son mayores las cosas que creemos que las que no entendemos. Y como decía este pastor, sigo sin tener muchas respuestas a mis preguntas, pero es mayor mi fe en la vida eterna, en las promesas de Jesús, que cualquier pregunta que pueda surgir.
Dile: Dios, ya no quiero estar en enemistad contigo, quiero hacer hoy las paces. Y este enojo, esta frustración, esta tristeza que tenía por no haber entendido, por haber pasado ante aquello que para otros es considerado tragedia, no quiero que me siga alejando de ti, Señor, que me siga desanimando, que me siga debilitando. Señor, creo que Jesús venció a la muerte y al pecado, que esta vida no lo es todo y que hay una vida eterna que tienes preparada para mí. Esa confianza y esa seguridad en la promesa y en la esperanza de la vida eterna hoy se vuelve más grande que mis dudas, que mis preguntas, que aquello que no entiendo. Hoy es el ancla, Señor, de mi alma y en donde me quiero fortalecer y en donde quiero poner mi mirada. Y por eso me vuelvo a ti. Y mientras viva, Señor, como Pablo, quiero vivir para ti. Perdóname, Señor, si he vivido con una agenda egoísta, pensando únicamente en mis intereses, y no he sido un digno representante del reino de los cielos en la tierra. Enséñanos, Señor, a no sobrevivir, a vivir sin ser gobernados por nada ni por nadie, más que por ti, Señor. Padre, a que no sea el miedo a la muerte o a las amenazas de la gente un pretexto para dejar de hacer tu voluntad. Haremos tu voluntad cueste lo que cueste, y aunque hoy, Señor, en día no nos cuesta la vida tener fe en ti y seguir tu agenda, seguiremos tu agenda a cualquier costo, Señor. Y cuando nos llames a encontrarnos contigo, con una gran sonrisa, Señor, y paz y alegría en nuestro corazón, te entregaremos nuestras vidas creyendo que tú nos puedes sanar a nosotros y a la gente que nos rodea. Pero el día que digas hasta aquí, respetaremos tu voluntad, tu soberanía. Nos gozaremos de saber que nosotros o nuestros seres queridos estarán volviendo a casa donde papá alegremente les espera. Y por eso dice tu palabra que es estimada ante tus ojos la muerte de tus santos. Si has perdido un ser querido, dile: gracias, Señor, porque si partió en ti, se ha encontrado con papá. Quizá tienes que soltar a alguien en esta hora y dile: Señor, aquí está. Si le quieres llevar, llévalo. Si no te conoce, solamente que te rinda su vida. Pero toma lo que te pertenece, Señor. El día que quieras tomar nuestras vidas, aquí están también, Señor. Y mientras sigamos vivos, enséñanos a ser buenos mayordomos de nuestras vidas y administradores de lo que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, nos vemos el sábado en el Coffee Break en Villanueva para el Mundo, Toluca. Los que no tienen boletos pueden marcar mañana al 722-232-0103 o 0140 para ver si todavía hay disponibles con el doctor Armando Alducin a las 5 de la tarde. Es un evento principalmente evangelístico, así que si no tienes la intención de llevar a nadie, mejor ve luego la prédica en redes sociales y deja ese espacio, porque quedaban, si es que quedan lugares, muy pocos lugares, y demos prioridad a personas que aún no conocen del Evangelio. El domingo estará la pastora Martita Alducin en nuestro servicio de las 8:40 de la mañana, ya empieza a esa hora, 5 minutos antes, y el doctor Armando Alducin en el de las 11 de la mañana y 1:15 de la tarde. Como les dije hace rato, gracias por su paciencia, no se nos desesperen, estamos conscientes que hay cosas que tenemos que hacer y seguiremos trabajando para que se pueda hacer lo mayor que se pueda. Cuando lleguemos a nuestro límite, y si a pesar de todo eso te tocó formarte 15 minutos, pues ya ni modo, pero intentaremos que no sea así. ¿Vale? Que Dios los bendiga. Siento que se me fue un aviso, pero bueno, ahí luego en redes estén atentos. Voy a publicar mañana la lista de todos los estudios bíblicos que comenzamos a partir de la próxima semana, los lunes, a partir de lunes, y se me iba que era bien importante. No te vayas todavía. El próximo jueves Romanos es a las 7 de la noche. De ahí en adelante es nuestro nuevo horario. Les expliqué al principio el motivo de este cambio. Seguimos en vivo por Facebook con el mismo estudio, pero ya no a las 8, sino a las 7 de la tarde, tiempo del centro de México. Si tú no puedes conectarte a las 7, no te preocupes. Entra a las 8 como lo solías hacer. A esa hora estaremos terminando. El video se sube y puedes tú ver la repetición de la transmisión. ¿Ok? Que Dios los bendiga. Pasen bonita noche. Estamos despedidos.